Anteriormente, en Gigantes de la Industria. Apaleado y maltrecho tras la larga guerra civil, un país había emergido más fortalecido que nunca. Las ferroviarias estadounidenses se habían convertido en las compañías más grandes del mundo. Y mediante la fuerza bruta, ve y compra todo lo que puedas. Cornelius Vanderbilt había construido la más grande. Sangrarán por la herida. Pero una nueva industria emergía para retar a las ferroviarias. Liderada por John D. Rockefeller. La era del petróleo había comenzado. Pronto Vanderbilt y otras ferroviarias verían el petróleo como una oportunidad. Usted quiere un cartel entre petróleo y ferrocarriles. Pero mientras empresarios ferroviarios como Tom Scott y su protegido Andrew Carnegie apostaban al petróleo, Rockefeller le declaraba la guerra a los ferrocarriles. Solo ciérralas. Y ponía a la industria de rodillas. Estamos aquí reunidos y ahora les pido que me acompañen en la oración a nuestro Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu santa voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo el mal. Amén. El mentor de Andrew Carnegie fue sepultado en un día lluvioso, justo a las afueras de Filadelfia. Falleció arruinado, derrotado y humillado a las manos de John D. Rockefeller. La pérdida fue un tremendo golpe para Carnegie. Sin Tom Scott, él no hubiera llegado hasta donde llegó. Señor. Gracias. A la edad de 12, Andrew Carnegie comenzó a trabajar para una ferroviaria local en Pittsburgh. Allí conoció al presidente de la compañía, Tom Scott. Andy. A Scott le agradó el joven Carnegie, a quien contrató como su asistente personal. Ahora, lleva esto y esto al superintendente de división. Sí, señor. Gracias. Esto es para usted, señor. Ah, gracias. Él nunca esperó trabajar a los 12 años de edad. Quería ir a la escuela, quería crecer, pero la familia no tenía absolutamente ninguna manera de sobrevivir sin enviarlo a trabajar. Andy es el hombre de la casa.
Se da cuenta bastante temprano que es inteligente. Descubre en sí mismo la ambición. Y cuando Andy Carnegie mostró la inteligencia, mostró el temple para asumir algunas responsabilidades. Scott se dio cuenta de que él era alguien a quien debía cultivar y formar. Tom Scott ascendió a Carnegie rápidamente de rango. Al igual que con muchos jóvenes que obtienen ayuda, la suerte tuvo mucho que ver con esto y el sentido de oportunidad. El segundo factor, además de la oportunidad, es que muchos de nosotros admitiríamos que de jóvenes tuvimos un mentor, un benefactor. Y cuando alguien mayor a quien respetas y admiras tiene confianza en ti, es un gran estímulo a tu propia autoconfianza. A los 24 años, Carnegie fue promovido a gerente de la compañía. Y trabajó codo a codo con Scott, supervisando la expansión del ferrocarril hacia el oeste. Así que compré 100,000 acciones a $10 la acción, antes de que la noticia del contrato se hiciera evidente. Cuando el asunto se hizo público, las acciones duplicaron su valor. Y al día siguiente, ¿sabes lo que hice? Las vendí. No tuve que construir nada. La clave es la expansión hacia el oeste. Sí, señor. Aquí. Es aquí donde quiero el puente. Justo aquí. ¿Crees que puedes hacerlo? Por supuesto. Sé de un buen diseñador, Jane Eads. Es loco, pero es un genio. ¿Construye puentes? No, pero es rápido. Y cobra barato. Él hace lo que sea. Vamos. El puente que Scott había planificado sería el más largo del país. El problema era que Carnegie no tenía idea de cómo construirlo. Un puente tendido a través del río Mississippi conectaría el este y el oeste de un modo nunca antes visto. La clave del éxito para cualquier ferrocarril es cruzar el río Mississippi. Una vez lo cruzas, puedes movilizarte al oeste. La pregunta es, ¿cómo cruzar el río Mississippi? El puente tendría que tener más de 1,5 kilómetros de longitud. Uno de cada 4 puentes construidos en la época fracasaba. Y nadie había construido un puente ferroviario tan grande. Pero Carnegie sabía que no hay recompensa sin riesgo. Así que invirtió todo lo que tenía en el puente. Andy Carnegie se ofreció, decidió que podía hacerlo. Algo notable acerca de Carnegie y que se aplica a los grandes empresarios es que asumen riesgos. Están dispuestos a lanzar los dados y a apostar toda su corporación, o en este caso, su carrera. Esto no es bueno. ¿Por qué? No podemos bloquear el tráfico de los barcos de vapor. Quiero ver los planos de nuevo. No soportará las corrientes del Mississippi. Hazlo más fuerte. Es imposible. Las fuerzas combinadas del tráfico de pasajeros, trenes de carga y la corriente del río excederán la fuerza de tracción del hierro. El puente colapsará. Gracias. Nada es imposible. Tiene
Tienes que tener paciencia y perseverancia y saber a dónde quieres llegar y conservar la pasión para seguir creyendo en tu idea aun cuando todos los demás sigan diciendo, bien, ¿por qué perder tu tiempo en esto? Es evidente que no va a suceder, pero tú sabes que sí sucederá y nunca renuncias a la idea. Y hay que hacer algo de dinero. Vale más de $1. 5 centavos es lo que ofrezco. Claro que no. Por favor, permíteme un momento. Estoy hablando con el caballero. Excúsame. Por supuesto. No soportará las corrientes del Mississippi. Hazlo más fuerte. Tendría que ser de acero. Nada es imposible. El acero es el material más fuerte jamás fabricado, creado con la aleación de hierro y carbono a más de 1100 grados centígrados. El problema es que es extremadamente costoso y difícil de producir en masa. Debido a que el acero es tan raro, solo se usa para fabricar objetos pequeños, como cubertería y joyería. Nadie había intentado nunca el uso del acero para construir una estructura tan grande. Hasta ahora. Él estaba mirando al futuro. Miraba a través del Mississippi y veía un puente. Y era capaz de ver ese futuro. Y luego estaba dispuesto a tener confianza en su visión para lo que tenía. Y estaba dispuesto a convencer a otros de que él sabía cuál sería el futuro. Para completar el puente, Carnegie necesitaba hallar una manera de fabricar una enorme cantidad de acero. Pasó mucho tiempo viajando. Conoció acerías, se reunió con químicos para enterarse de cómo era que ellos fabricaban el acero. El inventor inglés Henry Bessemer había creado una máquina que acortaba el tiempo de fabricación de un riel de acero de 2 semanas a 15 minutos. Carnegie entendía el valor de la nueva tecnología y comenzó a adaptarla. Cada negocio tiene su particularidad, ya sea un talento único, un producto único, una capacidad única. Y el truco es encontrarla y sacarle provecho. Solucionado lo del acero, Carnegie puede iniciar la construcción. Con solo 33 años, Andrew Carnegie estaba preparado para emprender lo imposible. Construir el primer gran puente que atravesara el río Mississippi y unificar el país. Pero la decisión de Carnegie de usar acero resultaría ser costosa. El proyecto ya tenía 2 años de retraso y los gastos se acumulaban. Estimado señor Carnegie, nuestros registros muestran que no hemos recibido su pago de $3,500 que se vendió en agosto. Estimado señor Carnegie,
Le escribo para notificarle que los numerosos esfuerzos por conseguir el pago final para el recibo adjunto han resultado infructuosos. Sirva la presente carta como notificación formal del incumplimiento de su obligación de pago de la suma de $59,000 por el acero que le fue entregado. Y ahora debemos acelerar las gestiones de cobranza. Y debe usted consignar esta cantidad de inmediato. Y no tendremos más alternativa que iniciar procedimientos legales en su contra. Les aseguro que si estos hombres estuvieran vivos hoy, no les contarían sobre su éxito. Les hablarían sobre sus fracasos iniciales o los proyectos en los que casi fracasaron. Ese es el gran motivador y tenemos que ser capaces de asumirlo. Si no podemos aceptar el fracaso o la posibilidad del fracaso o el miedo tremendo a fracasar, no podemos ser del todo exitosos. Esta es una verdad axiomática. Sin dinero, Carnegie se vio obligado a detener la construcción. Su sueño se había convertido en una pesadilla. Pero él no iba a rendirse sin pelear. El nacimiento de un país moderno estaba en camino. Los trenes ahora llegaban a todos los rincones del continente. Y los hogares de toda la nación contaban con iluminación. Y el proyecto de construcción más ambicioso del país estaba en progreso en los bancos del río Mississippi. Liderado por Andrew Carnegie. Carnegie había insistido en construir su puente de acero. Un material que no había sido puesto a prueba. El costo era muy alto. La construcción estaba drásticamente retrasada y se salía peligrosamente de su presupuesto. Carnegie estaba bajo una gran presión. La diferencia entre la gente que triunfa y la gente que falla, creo que en muchos casos, no es el miedo. Todos experimentamos el miedo. La diferencia es qué haces tú con tus miedos. ¿Trabajas para superarlos o dejas que te derroten? Y creo que eso es en realidad lo que distingue a la gente muy exitosa de otros. Desesperado, Carnegie acude a los inversionistas buscando una inyección de efectivo. Les informo que la construcción del puente de San Luis progresa sin problemas. Estoy convencido de que el acero es el futuro. Sin embargo, conseguir tal cantidad de acero ha resultado difícil, causando algunos retrasos. También está resultando demasiado costoso. Según mis cálculos, requerimos de otro $1,000,000 antes de finalizar el año. Pero no tengo dudas de que, con el tiempo, la gente llegará a ver el puente como la octava maravilla del mundo. Atentamente, Andrew Carnegie. El discurso de último minuto de Carnegie funcionó. Se aseguró el financiamiento que necesitaba. Y finalmente, luego de 4 años, el puente fue completado. Los resultados fueron épicos. Pero Carnegie ahora enfrentaba un nuevo problema. En San Luis, uno de los verdaderos problemas era convencer a la gente de que el puente no iba a caerse. Nadie había visto jamás puentes semejantes en ningún lado. Carnegie veía todos los usos posibles para el acero. Pero antes de darse cuenta del potencial del material, necesitaba convencer al público de su fuerza. E ideó un plan para lograrlo. Una superstición popular de la época sostenía que un elefante no cruzaría una estructura inestable.
El día que el puente se inauguró, Carnegie, que era también un gran publicista, organizó un desfile para cruzar el puente encabezado por un elefante. Era una movida arriesgada, pero Carnegie esperaba que el elefante cruzara y que la gente lo siguiera. Cuando la gente de San Luis observó este puente, vio que podía soportar cualquier peso que ellos le colocaran encima. Cuando esta acción tuvo éxito, Carnegie recibió más pedidos de acero de los que le era posible manejar. Y su mayor cliente era una industria que conocía muy bien. Los ferrocarriles estaban buscando reemplazar sus puentes y rieles con acero. Pero Carnegie no podía producir suficiente del nuevo material para satisfacer todas las órdenes. Necesitaba aumentar su capacidad. Y para hacerlo, necesitaba recaudar fondos adicionales. Así que acudió a su antiguo mentor, Tom Scott. Con su ayuda, Carnegie recaudó más de $21 millones en dinero actual. Y con eso, construyó su primera planta de acero. Vio el futuro y estuvo dispuesto a invertir donde muy pocos empresarios estaban dispuestos a hacerlo. Es decir, en estas gigantescas plantas nuevas. Ocupando más de 40 hectáreas en las afueras de Pittsburgh, la acería de Carnegie era la más grande de la nación. Capaz de producir 225 toneladas de acero al día. Tienes que creer, si eres Carnegie, que vas a tener muchos años de crecimiento en los que el acero es importante. La fe y el optimismo de alguien como Carnegie eran muy superiores a lo que vemos actualmente. Con la nueva planta, Carnegie pudo proveer todo el acero que el país necesitaba y ganar una fortuna propia. Pero el sentido de oportunidad de Carnegie no podía ser peor. Tras años de sobreconstrucción, los ferrocarriles de pronto se encontraban luchando por seguir siendo lucrativos. Había demasiados ferrocarriles en esa época y no había tráfico suficiente para mantenerlos. Ante la seria necesidad de los ferrocarriles para conseguir cargas, John Rockefeller vio una oportunidad. La de negociar mejores tarifas para el transporte de su petróleo. Pero los ferroviarios que estaban en aprietos se dieron cuenta rápidamente que el negocio no prosperaría. Y se retractaron en la negociación, haciendo que Rockefeller retirara todo su petróleo de los trenes. El mentor de Carnegie, Tom Scott, intentó adaptarse. Pero no pudo sobrevivir sin el petróleo de Rockefeller. Su negocio se vio diezmado. Y Tom Scott nunca se recuperó. Polvo eres, y en polvo te convertirás. Andrew Carnegie había perdido a su mentor. El hombre que había significado más para él que cualquier otra persona en el mundo. Andy.
Ahora, lleva esto y esto al superintendente de división. Bien. ¿Crees que puedes hacerlo? Por supuesto. En la opinión de Carnegie, un hombre había conducido a Tom Scott a la tumba. Y ahora, Andrew Carnegie quería venganza. El crecimiento del país luego de la guerra civil podría describirse como épico. Las vías férreas comunicaban al este y el oeste como nunca antes. El petróleo iluminaba los hogares de costa a costa. Y el acero estaba dando nueva forma al paisaje de un modo que nunca se creyó posible. Pero justo cuando el crecimiento parecía imparable, la industria ferroviaria, columna vertebral de la economía nacional, colapsó. Y la nación se vio sumida en la peor depresión jamás vista. Andrew Carnegie estaba a punto de perderlo todo. Sin los ferrocarriles, había perdido su mercado para el acero. Y culpaba por ello a su acérrimo rival, John D. Rockefeller. Desesperado por un nuevo mercado, Carnegie reparó en una tendencia a la que podía sacar provecho. Millares de ciudadanos desempleados estaban inundando ciudades como Nueva York y Chicago en busca de empleo. Y para acomodar la sobrecarga de la población, se estaban construyendo edificios a la mayor velocidad posible. Carnegie es brillante en su observación de que el futuro no estaba en los rieles, sino en el acero estructural. En vigas, en travesaños para construir rascacielos, y una vez más estaba adelantado a su tiempo. El primer rascacielos del mundo fue construido en Chicago. Sus delgadas paredes de ladrillo se sujetaban de una densa estructura fabricada con el acero de Carnegie. En los años siguientes, más de 100.000 edificios fueron erigidos solo en Chicago. Si el acero no se hubiera convertido en un producto importante, mucho de lo que conocemos de Estados Unidos podría no haber ocurrido. Este país creció verticalmente gracias al acero. El Estados Unidos moderno fue construido usando el acero de Carnegie. La explosión de rascacielos convirtió a Carnegie en uno de los hombres más ricos del país. Pero para Carnegie, eso no era suficiente. La fortuna personal de John Rockefeller era 7 veces mayor que la de Carnegie. Un hecho que había alcanzado a través de su calculada crueldad. Carnegie creía que para vengar la muerte de su mentor, debía superar a John Rockefeller como el hombre más poderoso del país. Y para lograrlo, debía procurarse la ayuda de alguien incluso más despiadado que su rival. Y conocía al hombre perfecto para ese trabajo. Henry Frick era un millonario, artífice de su propio éxito a los 30 años. Era uno de los mayores proveedores de carbón del Medio Oeste. Empresario despiadado, Frick tenía una reputación de conseguir lo que quería. Por cualquier medio posible. ¡Carter! ¡Carter!
¡Esto me pertenece ahora! ¡Carter, sé que estás aquí! Contratar a Henry Frake le daría a Carnegie el matiz de crueldad del que carecía. Por aquí, por favor. Henry. Andrew. Me alegra verte. Gracias por venir. El placer es mío. Por favor, siéntate. Gracias. Whisky puro. Henry, entiendo que te casaste. El matrimonio cambia al hombre, Andrew. Oh, explícame. Bueno, digamos que me ha cambiado un poco. Bueno, es una noble institución, como dicen. No sé si es noble, pero es una institución. Por lo menos una institución, sí. La sociedad entre Carnegie y Frake era muy similar a la manera como una buena relación de negocios funciona actualmente. Quieres a alguien que sea absolutamente lo más opuesto y diferente a ti como sea posible. La primera asignación de Frake sería poner en forma la acería de Carnegie. Su jefe creía que Frake usaría su dureza para cortar costos y eliminar desechos, lo que conduciría a mayores ganancias. Muchos veían este otorgamiento de poder a Frake como un gran riesgo. Pero Carnegie decidió que era un riesgo que valía la pena. Bienvenido a bordo, Henry. Gracias, Andrew. Al final, contratar a Frake pudo haber sido la peor decisión de la carrera de Carnegie. El crecimiento sin precedentes de los Estados Unidos estaba siendo liderado por un grupo de hombres extraordinarios. El comodoro Cornelius Vanderbilt creó la compañía ferroviaria más grande del país. John D. Rockefeller usó las capacidades refinadoras de Standard Oil para dar luz a los hogares de costa a costa. Y ahora, Andrew Carnegie estaba usando el acero producido en grandes cantidades para construir edificios que tocaran el cielo, haciendo al país más fuerte que nunca. Nuestro margen de ganancias es irrefutable. Nuestra productividad es tan buena como la de cualquier acería de Europa o de América. El imperio del acero de Carnegie se estaba expandiendo a una velocidad vertiginosa. En solo 2 años, las ganancias se habían duplicado. Por aquí, le mostraré el resto. Al redoblar la producción, Carnegie y Frake pudieron usar las ganancias para comprar a sus competidores a través de Ohio y Pensilvania. Carnegie demostró que si eres el primero en lo que sea que hagas, tienes una gran ventaja por sobre la gente que llega después, porque comenzaste primero y con frecuencia este impulso te permite hacerte un mercado y maximizar tus ganancias dentro de él. La fortuna personal de Carnegie aumentaba astronómicamente. Su valor neto era de más de $3.500 millones actuales. Su decisión de contratar a Henry Frake parecía un arrebato de genio. A través de la intimidación y el miedo, Frake renegociaba contratos favorables con los proveedores y eliminaba gastos innecesarios.
mientras que aumentaban la producción. Al aproximarse a la década final del siglo XIX, el acero de Carnegie era más lucrativo que nunca. ¡Feliz Año Nuevo, Henry! Carnegie recompensó a Frick, nombrándolo presidente de su compañía. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! El segundo hombre más poderoso del acero. Pero para Frick, eso no era suficiente. Él quería el asiento de su jefe en la mesa. El padre de Frick había sido un fracasado. Ahora él quería asegurarse de que todo el mundo supiera que él no era su padre. Frick adquirió unos terrenos en las colinas al este de Pittsburgh. Allí construyó un club privado para algunos de los hombres más acaudalados del país. El club de caza y pesca de South Fork se asentaba sobre un enorme lago artificial, donde sus miembros podrían practicar canotaje y pesca. El problema, Henry, es que lo que queda... Incluso Carnegie se unió al club. Eso no es un problema. Sabemos quiénes son nuestros amigos y sabemos cómo complacerlos. Sí, siempre puedes comprar a un hombre. Si es posible no hacerlo, yo pensaría que hay una mejor Discúlpame un momento. Para crear su zona de recreación, el club tomó el control del dique de South Fork, que contenía 20 millones de toneladas de agua. La represa más grande de su tipo en el mundo. A poco más de 20 kilómetros río abajo se encontraba Johnstown, una comunidad de clase trabajadora, de obreros del acero y sus familias, que vivían bajo la amenaza constante de que la siguiente tempestad arrasara con el dique. Las autoridades de la ciudad suplicaron a Frick que reforzara el dique. Pero él ignoró su petición completamente. Oí que hubo un accidente. Usted tiene razón. Ha habido un accidente. No puedo pasar con mi carruaje por este camino. Su carruaje es muy ancho para el camino, señor. Es allí donde usted y yo vamos a diferir. Mi carruaje está bien. El camino es el problema. Para ampliar el camino tendríamos que rebajar el dique. Entonces hágalo. Eso no fue difícil de resolver. Al rebajar el dique, Frick lo debilitó. Henry me mostró los libros y vi las cifras y no eran las que esperaba, eran más altas de lo que esperaba. La única pregunta que nos queda es ¿cuánto dinero haremos el año que viene? Amigos, estoy algo seco. No puede ser. Frick estaba contento con su club, con su imagen y con su riqueza. Escucha, eso no es nada gracioso, Henry. Pero todo estaba a punto de cambiar. Estados Unidos atravesaba una era de prosperidad sin precedentes. El país estaba conectado de costa a costa por tren. Las lámparas de queroseno iluminaban la noche. Y el acero se estaba usando para construir estructuras que nadie hubiera ni imaginado una década atrás. Formando parte del gran crecimiento estaban los magnates del acero, Andrew Carnegie y Henry Frick. Socios ideales, juntos, habían llevado el acero de Carnegie a producir grandes ganancias.
Para celebrar, habían erigido el Club de Caza y Pesca de South Fork. Salud, salud. Salud. Un área recreativa privada a orillas de un lago. Pero la construcción había debilitado el dique que rodeaba el lago de South Fork, presentando una amenaza inminente para las vidas de las decenas de miles de personas en el valle cercano. El Día de los Caídos amanece en Johnstown, inundado de ominosas nubes. Vamos. En South Fork, los niveles del lago se están elevando a una tasa de 1 centímetro cada 5 minutos. Dame otra bolsa. Pásame otro. Pásame una aquí. Aquí hay más. Dame otra. Muy bien, bien, ten cuidado. En este lugar está bien. Bien. Vamos, muévete. Vamos, rápido, rápido. Así es. Ven, pásame otro. Muy bien. Uno más en este lado. ¡John! Envía un telegrama a Johnstown. Diles que evacúen. Apílalo, apílalo. ¡Adelante! Gracias. Ese, por favor. Bien. El mensaje decía: dique de South Fork a riesgo de romperse. Notifique a la gente que se prepare para lo peor. La oficina de telégrafos de Johnstown había visto la misma advertencia muchas otras veces. Lo ignoran. ¡Dejen eso! ¡Ya dejen eso! ¡Salgamos de aquí! ¡Ahora! Está bien, está bien. Vámonos, deja eso. Vamos. Suéltalo. Corre.